Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Por su Salud. Señores, estamos ya en pleno periodo vacacional y la mayoría de nuestros desplazamientos los realizamos pues por carretera. Todos nos vamos a ese lugar de descanso elegido para pasar unos días de vacaciones. Lo que ocurre es que muchas veces lo que puede ser la gran aventura del verano puede convertirse en la peor de nuestras pesadillas, porque el tráfico es una cosa muy seria y un accidente de tráfico puede cambiar nuestra vida. ¿Y de qué forma? De todo esto hablaremos en el primero de los temas que hemos preparado para esta noche. Y después les traemos algo que les va a interesar sobre todo a los hombres, porque vamos a hablar de la alopecia o la calvicie, aunque muchas mujeres pues también pueden padecer esta enfermedad del cuero cabelludo. Eso será dentro de unos minutos. Les hablaremos de los tratamientos, de por qué se producen y de la efectividad de esos tratamientos. Así que con estos dos temas, sin más dilación, voy a presentarles a nuestro primer invitado. Es el doctor Andrés de la Riva. Es adjunto del Servicio de Neurocirugía del Hospital Reina Sofía. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de los accidentes de tráfico, de los más frecuentes, ¿no? Sí, los accidentes de tráfico son hoy día una de las causas patológicas más frecuentes que tenemos, tanto en mortalidad como en morbilidad. Se denomina morbilidad pues las lesiones que se producen, en incapacidades y en todo tipo de lesiones que muchas veces tardan mucho tiempo en curarse. Esto se debe a que los accidentes de tráfico pues lesionan, entre otras lesiones del cuerpo, lesionan también el sistema nervioso, y las lesiones se producen tanto en el cerebro como en la médula. Las lesiones cerebrales son muy graves, afectan la función neurológica y conllevan, como decimos, pues una patología que puede llevar desde la muerte hasta lesiones de mucho tiempo. Hombre, la verdad, porque además es que está hablando de órganos vitales, pues como eso, como el cerebro o la médula, donde está toda la función nerviosa, donde se controla tanto el movimiento, la sensibilidad, otras funciones muy importantes. Yo no sé si uno de los dos puede ser más importante que el otro, no sé cuál será peor, si esas lesiones de cerebro que a lo mejor se producen más, pues por ejemplo, cuando hay un accidente en una moto, ¿no? Me imagino que los más frecuentes se producirán en el cerebro, ¿o no es así? No es exactamente así. Depende, si llevan casco o no lo llevan, ¿no? Depende de las medidas que se tengan de precaución, y pueden ser muy graves, tanto lesiones cerebrales, que pueden ser devastadoras, entrar en un coma neurológico ya vegetativo, en el que el paciente pues está prácticamente un muerto en vida. Lesiones medulares, sobre todo las lesiones medulares altas, que son también de una extrema gravedad y producen también una de las lesiones más graves en la medicina, que son las tetraplegias, que es una persona en la que solo le funciona la cabeza, pero el resto del cuerpo pues... Y la verdad es que yo creo que deberíamos tenerlo esto presente, porque al comenzar el programa yo decía que iban a comenzar esos días de vacaciones, que nos íbamos a ir todos a descansar, a olvidarnos del trabajo cotidiano, y que se podía convertir en algo que cambiara nuestra vida, pues que diera un giro a nuestra vida de 180 grados. Que fuera radicalmente. Un aspecto que quería insistir en él es hasta qué punto una casuística como esta de los accidentes de tráfico que producen lesiones tan graves están asumidos por la sociedad con muy poco dramatismo. Se asume sin el nivel de conciencia que otras enfermedades que producen mucha menos mortalidad y muchas menos incapacidades como una cosa normal. Es frecuente que en fines de semana del verano pues haya 100 muertos, es una cifra terrible. Sin embargo, eso se asume con bastante normalidad por la sociedad y se sigue
se sigue actuando sin tomar las medidas que podían evitar que estas lesiones se produjeran. Es verdad, porque muchas veces esa publicidad de los coches va solamente encaminada a que, bueno, pues tiene más potencia que el otro, que corre más, que son más rápidos, siendo como es la velocidad, por ejemplo, uno de los factores más peligrosos y causantes de más número de accidentes. Desde que han cambiado las estructuras de las carreteras, hay autovías o autopistas, vemos con más frecuencia accidentes que no son ya de impactos frontales entre coches, sino coches que se salen de la carretera. Si esos coches no fueran a las velocidades que van, probablemente las lesiones serían muchísimo menores. Personas que con los elementos de seguridad que debe tener un coche saldrían con lesiones leves, pues pueden tener lesiones o irreversibles o por ejemplo, un coche que va a 125 km/h y tiene un accidente, hombre, depende también de cómo sea, porque es un choque frontal, pero otro coche que va pues a 180, yo imagino que el impacto pues tiene que ser muchísimo menor y que es posible que los ocupantes de ese vehículo, pues las lesiones que tengan sean de menor importancia que las de... La gran velocidad hace que a partir de cierto límite ningún elemento de seguridad ya sea suficiente como para proteger al conductor. Y hoy día hay elementos que se deben tener siempre en todos los vehículos, el cinturón de seguridad siempre puesto, con el reposacabezas. El cinturón y el reposacabezas es una unidad, debe ir siempre utilizado las dos cosas, porque evita el movimiento de flexión-extensión del cuello que produce unas lesiones muy graves. Y también el airbag, la bolsa de aire, es fundamental para evitar los impactos frontales. Bueno, tenemos unas imágenes que nuestros compañeros de realización nos las están pasando ya. Son imágenes que nos van a dar una pequeña idea de las terribles consecuencias. Esto es la consecuencia de un accidente muy grave, una persona en coma con un sensor intracerebral, y esto supone pues el grado máximo de lesión en la persona que ha sufrido un accidente grave, bien porque la velocidad es excesiva o porque no llevaba los elementos de protección que debería haber tenido. Estas son las lesiones más frecuentes, muy rápidamente, que se van a producir. En el cráneo, hablamos ahora del cráneo, hay un continente, que es la parte ósea que protege el cerebro, y en esta zona pues se pueden producir las fracturas. Vemos esa flecha que marca la línea que atraviesa el cráneo, eso es una fractura craneal. En la siguiente podemos ver, si nos la pasa. Vamos a ver si vemos otra imagen. A ver. Aquí vemos un corte de un escáner. Vemos el hueso, es la circunferencia blanca que se ve, y eso ya es un hundimiento. Vemos como la continuidad de la línea en la zona frontal izquierda se ha hundido por un impacto muy fuerte. En la siguiente imagen vemos la consecuencia real. Esto es una imagen aséptica de lo que es una radiografía, pero estas son las consecuencias reales. Y la verdad tenemos que decir, doctor, que aunque estas imágenes, hombre, sean bastante espectaculares, son muy duras, pero la verdad es que es muy triste también, pues eso, que haya personas, y las hay, pues yo creo que todos los fines de semana, ¿no, doctor? Todos los fines de semana, muchos días. Este chico, por ejemplo, es un accidente de moto, si hubiera llevado un casco, probablemente hubiera tenido una lesión, a lo mejor leve, de unos días de observación en un hospital, una conmoción. Bueno, vamos a pasar la fotografía. Vamos a pasar la imagen, exactamente. por favor. Vamos a pasarla. Y sería una lesión que, más o menos grave, de unos días, con dolores de cabeza, vómitos, y que con un tratamiento en poco tiempo hubiera sido una persona de nuevo normal. Esa lesión habrá producido unas secuelas terribles de por vida, si es que no lo va a llevar a la muerte. Claro. Entonces, las medidas de protección es imprescindible que la gente tome conciencia de que son necesarias. Y sobre todo eso, porque muchas veces los padres dicen, bueno, pues no sé, o no cojas la moto, o no te compre una moto, o si llevas la moto, lleva también el casco, ¿no? Y muchas veces los chavales
dicen son cortos, trayectos cortos no hay trayecto bajan un corto. poquito la guardia y es ahí donde... No existe el trayecto corto. Si te caes y impacta el cráneo contra un objeto duro o punzante, la lesión que se va a producir es esa. Claro. Estas son ya las lesiones que se producen dentro del cerebro, son imágenes de escáner. Las más básicas son pues las contusiones cerebrales, eso es el cerebro, la parte que hay dentro, pues la masa cerebral, y vemos esas imágenes blancas, esas manchas blancas, sí, que son las contusiones que se han producido en el cerebro. Son lesiones muy graves que van a dejar evidentemente unas secuelas de las que luego hablamos. Otro tipo de lesiones que se van a ver pues son los hematomas, extradurales, la sangre se acumula entre el cráneo y el cerebro. Ahí tenemos el hematoma. Aquí tenemos el hematoma, esa zona blanca es sangre que se ha acumulado entre el hueso y el cerebro. Está desplazando el cerebro, lo está comprimiendo y va a provocar... Esto es como si fuera una vista, digamos, aérea, ¿no? Esto es como si fuera un corte. Un corte transversal. Un corte, sí, horizontal en el cráneo. Entonces, la zona blanca que rodea todo es el hueso, la zona gris es el cerebro. El cerebro es una sustancia blanda, como si fuera un flan que está dentro de ese contenido duro, y la sangre acumulada lo va a comprimir y va a producir unas claro, lesiones ese contenido duro es muy frágil también y para eso está hecho para protegerlo, pero a la vez, si la sangre se acumula dentro, pues lo convierte en una caja cerrada que hace que aumente la presión craneal. Otro tipo de lesión son los hematomas subdurales, que la sangre ya se acumula entre una membrana que rodea al cerebro, que se llama la dura madre, y el cerebro. Son también gravísimos y tienen Todavía lo recuerdo aquello de dura madre, pía madre y aracnoides, ¿no? Son las tres capas. La verdad que son cosas pues que son se las graban. lesiones habituales en el cráneo y que van a producir una afectación del cerebro que nos va a dar una lesión, una pérdida de fuerza del lado contrario donde se produce. El lado derecho controla la fuerza y la sensibilidad del lado izquierdo, del brazo y la pierna izquierda. Y el hemisferio cerebral izquierdo es el que controla la fuerza y la sensibilidad del lado derecho. En las personas diestras, el lado izquierdo es el más importante. Está también ubicado ahí el habla y las funciones más complejas. Cálculo, música, todo eso está más concentrado en esa zona. Es decir, las personas que somos diestras, el más importante es el lado izquierdo. El hemisferio izquierdo en el cerebro. Es decir, una lesión en el lado izquierdo es mucho más grave porque se pueden afectar funciones más importantes. La fuerza del brazo más hábil y el habla y también pues funciones superiores más complejas. Bueno, ¿y qué consecuencias puede traer? Porque claro, hemos estado viendo unas imágenes, pues más o menos eso, espectaculares. Bueno, ahí vamos a comentar también esta imagen, por favor. Ya pasamos a lo que es las lesiones en la columna, en la médula, lo que llamamos el raquis. El raquis tiene también dos elementos, un elemento, una estructura ósea, son las vértebras, lo que es la columna vertebral, que conforman un estuche dentro del cual va la médula, que es la parte noble y la que conduce todas las funciones. Se puede lesionar tanto los huesos, se pueden romper las vértebras, fracturas vertebrales, luxaciones vertebrales. La luxación es cuando se desplaza una vértebra sobre otra y pasa como con el cráneo, al romperse el continente se lesiona el contenido, que es la médula. Aquí vemos una lesión que es cuando impacta la persona, el cuello hace una flexión muy extrema y se rompen, se ve poquito delante como las vértebras se han desplazado y donde está la flecha negra señala la médula con la zona roja que es donde se ha lesionado la médula. Las lesiones medulares pues tienen también la consecuencia de que se interrumpe la función neurológica por debajo de la lesión. Hay una norma, mientras más alta es la lesión, más grave es, a igualdad de intensidad. Si la lesión se produce a nivel torácico, por ejemplo, la persona pierde todas las funciones, estamos hablando de una lesión completa, y será una paraplegia. Es decir, no puede mover las piernas y no controla los esfínteres. Si la lesión sube hasta el cuello,
en la parte baja del cuello empieza a afectarse ya la función de los brazos. Se conserva una cierta motilidad, pero se pierde ya una gran parte de la fuerza de los brazos. Y será una tetraplegia. Y empieza a ser ya una tetraplegia, menos completa cuando la lesión cervical es más baja. Si sube un poquito más, a mitad del cuello aproximadamente, hay un nervio que controla una parte de la respiración y empieza a afectarse la respiración del paciente también, va aumentando la gravedad. Y si es en la parte alta del cuello, entonces ya toda la función por debajo está eliminada. Quiere decir que ya no mueve ni los brazos ni las piernas. Eso es lo que se llama una tetraplegia, 4 miembros que no funcionan. La tetraplegia es probablemente, en mi opinión, de las enfermedades más graves y más terribles que existen. ¿Este tipo de lesiones son irrecuperables? Hay grados, es decir, hay desde el grado leve, en el que la lesión es no completa, es decir, que hay una pérdida parcial de la fuerza, se tiene menos fuerza en las piernas o en los brazos, y hay toda la gradación hasta la pérdida completa de la función. En la médula, cuando se pierde toda la fuerza, es difícil, cuando es de forma traumática, muy difícil recuperarla. Las lesiones medulares son verdaderamente muy graves cuando se establece una lesión completa. Si es parcial, evidentemente después se va a la rehabilitación, movilización continua, todos unos tratamientos rehabilitadores muy complejos, magníficos hoy día, y eso permite que los pacientes que no han tenido una lesión completa medular puedan recuperar o una parte importante o toda la función medular. Doctor, se me ocurre pensar, bueno, si hay tal cantidad de accidentes como estamos viendo, pues todos los fines de semana y tal, esto tiene que suponer para la sanidad un costo tremendo. Es un costo enorme, es un costo, el número de muertos, como hablábamos, pero sobre todo de discapacitados graves, claro, que suponen un costo sanitario inmenso y de lesiones. Eso implica un consumo de recursos sanitarios extraordinarios, que si se pudieran evitar, como se pueden evitar, hay una parte que no, pero una gran parte con las medidas de seguridad que se deben aplicar, sí provocaría que no hubiera esas lesiones, y por tanto esos recursos se podrían dedicar evidentemente a cuidar mejor otras patologías o otra parte de la sanidad. Esto supone un costo humano en vidas, un costo humano en lesiones y en sufrimiento, y un costo en consumo de recursos sanitarios terrible. Y lo peor de todo esto, doctor, es que nos lo proporcionamos nosotros mismos. Quiero decir, si no respetamos pues, las señales de tráfico, si vamos a más velocidad de lo que debemos... El no usar casco, el no usar todos los elementos de protección... O el no conducir con unas condiciones idóneas, físicas, pues ya bien sea de sueño... ¿sí? Sueño, la distracción, no hablar por teléfono, no fumar mientras se conduce, prestar atención... y la velocidad, que es un elemento muy importante en los accidentes en que se provoquen, porque una pequeña distracción a 100 kilómetros por hora permite controlar el coche, claro, pero si va a 180, esa fracción de segundo de un estornudo o cualquier falta de atención hace que el coche salga de la carretera y... Hombre, y además es que ha citado una cosa, un acto fisiológico como un estornudo que nos puede pasar a cualquiera y además que muchas veces no lo podemos evitar. A 180 kilómetros por hora o 200 kilómetros por hora es imposible controlar un coche y eso provoca pues las lesiones tan terribles que hemos visto. La verdad es que por mucho que... Mire, doctor, ahora estamos viendo otra imagen. Estamos viendo imágenes de las lesiones que se producen, lo que llamamos lesiones en latigazo. Cuando una persona sufre un impacto, el cuello flexiona bruscamente y se extensiona bruscamente también y produce las lesiones de las que habíamos hablado en la médula. La verdad es que las tendríamos que tener siempre presentes. Las lesiones, por ejemplo, de cerebro, que muchas veces decimos, una persona que se ha quedado pues sin hablar, sin poder hablar, claro, sin poder articular palabra porque tiene dañado precisamente ese lado del cerebro. Se produce. Aquí vemos ya, para terminar con las imágenes, es una imagen
similar a la que hemos visto ante el dibujo, pero ya es una resonancia magnética donde se ve la médula haciendo esa curva, es la zona donde se ha lesionado la médula, y en la siguiente imagen se ve cómo se puede tratar el aspecto óseo de la lesión, que supone volver a alinear la columna y colocar esos tornillos que son de titanio con unas placas para que el continente vuelva a estar fijo y ya poder iniciar el tratamiento rehabilitador del paciente. La verdad que es importante que la cirugía nos ofrece una cantidad ahora mismo de posibilidades, pues, de recuperación, porque uno, claro, ve esa columna vertebral con esas vértebras, con esos tornillos de titanio, ha dicho, ¿no? Sí. Y la verdad es que, bueno, dices, y esto ya se lleva practicando hace mucho tiempo, pero bueno, gracias a eso se pueden conseguir recuperaciones que antes eran impensables. Claro. Pero insistiendo en la gravedad de estas lesiones, es fundamental tomar medidas de precaución, no olvidarse nunca de los elementos que protegen, como son el cinturón de seguridad, el reposacabezas, los airbags, las bolsas de aire que vayan incluidas en los coches, gastar menos en elementos estéticos e invertir en seguridad cuando se compra un vehículo, usar siempre el casco cuando se va en una moto o en una bicicleta, y eso reduciría enormemente, no es que va a evitar los accidentes, hay cosas que son inevitables, pero un porcentaje muy alto se podrían evitar y se podría, por tanto, no tener que pasar por las tragedias que vemos en estas imágenes. Pues evitar las tragedias, porque realmente cuando estas se pueden evitar, pues ¿por qué no poner los medios para ello? Esa era la intención de esta conversación que hemos tenido con el doctor de la Riva, porque estamos en tiempo de vacaciones y en el tiempo en el que más utilizamos el coche para viajar por carretera. Así que, teniéndolo todo muy presente, yo estoy segura que en algo podemos, si hemos podido, pues poner ese pequeño granito de arena, y si lo hemos conseguido, desde luego, encantados, porque va a redundar en beneficio de todos nosotros. Le damos las gracias, doctor, por haber atendido nuestra llamada. Yo tenía que hacer hincapié en los accidentes de tráfico y en esas lesiones que a veces son irreversibles. Le doy las gracias y en otro momento yo espero recibirle también en este programa. Muchas gracias. Gracias. Y sin más, pues vamos a hacer una pequeña pausa, como siempre, y hablamos de otro tema. Recuérdenlo, la calvicie, enseguida. Tenga el recuerdo de las mejores imágenes del Rocío 2001. Ahora, y por tan solo 2.500 pesetas, podrá conseguir las más emotivas imágenes del camino hacia la aldea. Si desea conseguir la cinta, llame al 957 76 0791 y pregunte por la señorita Mellado.
Bueno, pues la verdad es que podría ser, no sé, la pregunta del millón. ¿Por qué se produce la calvicie en los hombres? Aunque en algunas mujeres, pues esto también nos puede crear un problema. Lo que ocurre es que, bueno, afortunadamente es menos. De todo ello vamos a hablar con Lola Jiménez. Yo estoy segura que ustedes la conocen bien. Es estilista y es pues la directora del salón que lleva su nombre, Lola Jiménez. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de un tema que yo creo que a los hombres, a muchos hombres les trae mal traer. Hay que ver que esto de la calvicie, dice, bueno, es que cuando no se ha podido corregir la calvicie tal o cual persona que, bueno, tiene una cantidad de dinero y tiene una cantidad de posibilidades y esto no ha podido ni corregirlo, hombre, en algo se puede paliar, quiero decir, si lo cogemos a tiempo, la calvicie puede tener, o el cuero cabelludo puede tener una respuesta positiva. Pues esto está ya más que demostrado y indudablemente el cuidado es lo que mantiene todo en perfecto estado, ¿no? Aunque vayan pasando los años y nos vayamos encontrando con cantidad de problemas, precisamente hoy día los peluqueros profesionales es con el mayor problema que nos encontramos, con la caída del cabello. Pero también en las mujeres es frecuente. Sí, totalmente, en las mujeres también. Lo que ocurre es que pues las mujeres tienen otros condicionantes, ¿no? O otros motivos. Claro, además fíjate que las mujeres lo podemos disimular también mucho mejor, ¿no? Mucho mejor, además nos cuidamos más de hecho que los hombres, por lo tanto el problema no se nos agrava tanto, aunque desde luego el sistema de vida de hoy pues sí que nos provoca bastante caída. Bueno, yo sé que vosotras las estilistas estáis en consonancia con muchos médicos, dermatólogos. ¿Por qué causas se puede producir una calvicie, en líneas generales? Sí, pues en líneas generales se pueden producir por diferentes tipos. La que más se da hoy día es por estrés. Se puede decir que el 83% de los casos pues es a consecuencia de esto, ¿no? De la vida que llevamos, de que cada día corremos más y que son unos hábitos alimentarios diferentes y bueno, pues ya sabes, porque casi todos estamos metidos en esa vorágine de las prisas, exactamente, ¿no? Entonces este es el motivo más frecuente, pero bueno, luego también hay otro tipo de caídas que se da menos, pero que son importantes, que es una caída que tiene que ver mucho con las hormonas, con la andrógena. Esta se da mucho en los hombres, en las mujeres también, es decir, que las mujeres no estamos exentas de este tipo de caída y precisamente en nuestra vida pues tenemos 3 etapas que se pueden decir que se da mucho la caída en nosotras por este tipo hormonal, ¿no? Por este motivo, ¿no? Por este motivo. Precisamente es la pubertad, en un embarazo y en la menopausia. Son los casos en los que se da la alopecia andrógena, ¿no? En la mujer. Y en los hombres pues se suele dar por motivos hormonales y por motivos hereditarios que, bueno, esto ya se sabe que cuando viene de familia pues sí que se tiene. Por ejemplo, a un chico, pues ¿a qué edad puede considerarse que se le está empezando a caer el pelo? Pues en muchos casos se presenta en la pubertad, cuando un chico está en pleno desarrollo, ¿no? Ahí se presenta y además es una caída muy es traumatizante para ellos, traumatizante, claro. Porque bueno, ya sabes que en esta edad pues tienen un montón de problemas y les traumatiza mucho y les preocupa muchísimo. Y luego pues se puede decir que a partir de los 20 y tantos años una caída que tenga una causa hereditaria o un problema de tipo hormonal pues se da a partir de los 20 o 22 años. Lo que pasa que esto pues va lentamente, empieza en algunos, casi siempre empieza por la entrada, por la coronilla, y esto pues va avanzando. Se puede decir que tiene remedio, pero que al hombre le falta esa, bueno, pues esa motivación para empezar a cuidarse. Porque muchas veces el hombre dice, bueno, resignación, que se me está empezando a caer el pelo, y esto quiere decir que es el principio de algo que bueno, no tiene remedio. Esto es lo peor que se puede pensar, claro, porque gracias a los adelantos que hay hoy día
a los productos con los que contamos los profesionales que nos dedicamos a esto y a los estudios y a la formación, pues gracias a esto y precisamente a que un hombre se lo tome en serio y le preocupe, puede evitar una calvicie, porque lo que no se puede es sacar pelo cuando ya está cicatrizado el folículo. Claro, Lola, ¿no? porque en esto hay, como en todo, distintos grados, distintas fases, ¿no? Sí, hay distintos grados, ya te digo que empieza a partir de una edad y que cuando es un problema o hereditario o de tipo hormonal, pues esto va cada día peor. Bueno, yo he oído muchas veces que dice, si se te caen más de 50 pelos, esto quiere decir que hasta ahí estamos bien, que no hay por qué preocuparse. Hasta 80, lo que pasa que... ¿Hasta 80? Sí, hasta 80. Lo que ocurre es que no nos ponemos a contarlo, pero vamos, se supone que es aproximadamente, ¿no? Sí. Si el que se caiga todos los días el cabello, pues si es en una época del año en que sea normal, como ocurre en el otoño o en primavera, que puede haber una caída que sea temporal o que sea normal, ¿no? Pero hay que asustarse cuando ya es persistente, cuando ya la caída nos dice que hay algo que no va bien en nuestro organismo, que algo nos está afectando. Y entonces es cuando hay que preocuparse y hay que poner remedio, porque lo que no se puede es permanecer impasible ante una caída, esto por supuesto. Bueno, recientemente has estado en un congreso y precisamente estaba relacionado con todo este tema de alopecia y demás. ¿Qué es lo que no sé si era congreso o jornadas, pero qué es lo que se ha hablado, qué avances hay de última generación? Pues precisamente aquí lo que hemos... yo por lo menos he venido muy contenta porque he visto que a los profesionales que nos dedicamos al cabello, a tratar todos los días con el cabello, que somos también, que tenemos que tener una formación porque tenemos que ser tricólogos, tenemos que tener una formación bastante de... ¿A qué te refieres con esto? Me has dicho tricólogos. Sí. Es la primera vez que oigo la palabra. Tricología es la ciencia que estudia los problemas capilares. Ajá. Entonces tenemos que tener un estudio profundo y muchísimas horas de capilar porque si no, no se puede... bueno, además es que no es honesto atender un problema del cual no entiendes. Entonces te tienes que preparar muy bien, tienes que tener una formación muy buena, incluso horas de estudio y nociones de anatomía humana, es decir, que tienes que tener una formación bastante buena para saber determinar qué ocurre en el cuero cabelludo y cuáles son los pasos que tienes que seguir, ¿no? Porque si no, pues no, el resultado no sería evidentemente el deseado. Bueno. Se me ocurre una pregunta, Lola, porque yo sé que, como te he comentado antes, estáis pues en contacto con médicos y bueno, pues cada vez se estrecha esa relación porque es importante saber que muchas veces la calvicie está originada por causas que son internas, que bueno, a lo mejor no tiene nada que ver con el cuero cabelludo, es otro órgano de nuestro cuerpo el que funciona mal, ¿no? Sí. Pero las causas, digamos, más comunes, más frecuentes, pues no sé, a lo mejor se dice... es que resulta que los cabellos que tienen o mejor dicho, el cuero cabelludo que tiene una segregación de las glándulas sebáceas, que son más grasos, en definitiva, son más propensos a caerse, o lo contrario, son los más secos, o las personas que no tienen irrigación sanguínea. Se me ocurre pensar por pura lógica. Principalmente la causa de la caída y precisamente donde influye la hormona andrógena es en los ciclos capilares, en el riego sanguíneo, ¿no? Y por motivos hormonales ya te digo que es el principal problema y esto influye en lo que es el riego sanguíneo y la alimentación de la papila dérmica del folículo piloso. Ahí dentro está la papila que está conectada a los capilares. Mira, que estos son los que precisamente alimentan. Estamos hablando de algo que quizá venga a pelo y nunca mejor dicho, ¿no? Sí. Estamos viendo qué es lo que ocurre en nuestro cuero cabelludo cuando se está formando un cabello. Es todo este entramado de capilares, de venitas, es pues lo que tenemos en la hipodermis. Esto es un cabello. Y es donde nace Esto es un cabello, ¿no? Sí, claro, tremendamente ampliado. Fíjate que está formado como por unas escamitas, una escama, que es la cutícula. Esta es es lo que da lugar
la proliferación de las células, cuando se van proliferando las células y da lugar a la escama del cabello, que ahí es donde está la queratina, ¿no? Se forma por queratina, que son las células que forman el tallo del cabello. Entonces, fíjate, aquí tenemos una glándula sebácea. ¿Eso que parece una bolita era una glándula sebácea? Una glándula sebácea, ¿no? Sí. Y aquí tenemos, pues este es el músculo erector del cabello. Oye, eso es muy importante, porque fíjate, las personas a lo mejor que tenemos el cabello, como dice, lacio, pues ese músculo es que a lo mejor no tiene la suficiente o el suficiente poder pues para ponerte el pelo más hueco, ¿no? Hay personas que tenemos el pelo, por ejemplo, yo muy aplastado. Pues sí, pero cuando se eriza el vello o el pelo es cuando precisamente este músculo se pone en acción, ¿no? Que es cuando el pelo se eriza, pero luego no influye en la textura ni en el grueso del tallo, ¿no? Sí, sí. Esto ya es la forma, precisamente como cada una tenga el tipo de cabello que tenga, ¿no? Cuando se dice esa expresión tan conocida, se me pone el pelo de punta. Exactamente. Es ese músculo el que entra en acción. El músculo erecto el que te hace que se ponga de punta, ¿no? Claro. La verdad es que cuando empiezas a ver pues cosas como estas, que son pues eso, vídeos científicos y que uno se pone a pensar, es que el cabello hay que cuidarlo, porque fíjate estas escamitas que estamos viendo y bueno, pues para eso están esos productos tan magníficos que hoy en el mercado pues hay tan variados y tantos, ¿verdad? Sí, para cada cosa. Hay que cuidarlo, pero incluso desde dentro, ya te digo, con los hábitos alimenticios, con el cuidado general que tengamos cada persona, porque ten en cuenta que el cabello es el órgano más sensible que tenemos en el cuerpo, es decir, que este órgano con cualquier disfunción de nuestro organismo o de nuestro cuero cabelludo se resiente, ¿verdad? Vamos, totalmente. Lo que ocurre que a su vez cuando empieza a cuidarlo es el que antes responde. Esto es una característica del cabello y de cómo reacciona ante ese cuidado, que cuando empezamos con un tratamiento inmediatamente notamos que nos está haciendo efecto por esto, porque responde rápidamente. Bueno, y la respuesta de, por ejemplo, los hombres, que hoy queremos traer un poquito aquí a los hombres a colación, es decir, el hombre, ¿cómo responde a la hora de acercarse a un centro de belleza? Que bueno, pues oye, belleza y salud capilar, ¿no? Sí. En este caso, ¿cómo responde? ¿Va escéptico, va pensando, bueno, esto no sé cómo será, no sé qué resultado tendré? ¿Cómo va? Sí, bueno, va un poco, ya te digo, que al hombre principalmente le falta motivación, está muy resignado a que va a perder el pelo y por lo tanto se nota muchísimo la falta de interés, ¿no? Pero ahí está el profesional, que es el que tiene que explicarle muy bien lo que le va a ocurrir y cómo lo puede evitar. Yo creo que cuando lo motiva y le haces ver que ese problema tiene remedio, pues se deja totalmente en tus manos. Y además, fíjate, es curioso que cada día están todas las firmas comerciales, todas las firmas que se dedican a la cosmética, no solamente capilar, sino de belleza, están pensando más en el hombre, porque están viendo que este siglo va a ser el siglo del hombre, del cuidado corporal, facial y capilar, y todas las firmas están pensando en él, porque es todavía que es algo que no está descubierto. Porque yo creo, Lola, que las mujeres ya lo tenemos más o menos asumido. Claro. Y que sabemos que los resultados están ahí, que son estupendos y que hoy día ya no hay mujeres feas. No. Es que una persona que se cuide puede tener unas facciones, pues como sean. Pero una persona que se cuide es una persona que tiene un aspecto hacia los demás estupendo. Solamente la persona que no se cuida, la persona descuidada y que no pone nada de su parte, pues
Quiero decir que ahí ya, desde luego, es que no tiene arreglo, pero yo creo que eso es psicológico más que otra cosa. Por esto mismo, nosotras ya estamos convencidas de que hay solución para todo. Para todo. Porque nos comunicamos unas con otras, nos movemos en muy buenos salones, en muy buenos institutos de belleza y bueno, y hay mucha información en cuanto a cómo se puede remediar cualquier problema que tengamos, ¿no? Pero el hombre está totalmente, vamos, que es un campo que todavía está sin explorar, sin ¿no? explorar. Mira, ahí estamos viendo como si fuera un corte de la piel. De la piel. Y es justamente la raíz del cabello. La raíz del cabello. Ajá, sí. Bien. Oye, ¿qué tipo de pelos, por ejemplo, el pelo del hombre es igual que el de la mujer? Pues sí, exactamente igual. Los hay de todos los colores. No, me refiero yo en la textura, porque muchas veces decimos, oye, la piel del hombre es como más fuerte, más gruesa. Sí, pero se forma igual, solamente que al hombre, pues ya te digo, que lo lleva, que no se lo cuida tanto y por lo tanto, pues claro, puede tener más problemas a la hora de que se le presente una caída permanente o una caída androgénica o hereditaria, ¿no? Pero sí, la estructura, el funcionamiento, todo es igual que el de la mujer. Lo que podemos decir es que efectivamente se puede recuperar un cabello. Totalmente. Yo estoy convencida porque además he estado muchísimos años estudiando el cabello, probando cantidad de cosas y bueno, pues durante 5 años estuve experimentando con una técnica, un tipo de tratamiento y comprobé por mí misma que el cabello se va recuperando siempre que el folículo no esté cicatrizado, se va recuperando. Yo he seguido durante estos años la técnica del quiromasaje terapéutico, se ha iniciado con un tricograma, que ahí se determinan los cabellos que están en fase de crecimiento, en fase telógena, que es una fase como dormida, y en fase... estamos viendo ahora la musculatura estamos viendo, porque ya te digo, el cuello, la cara, sí. Y esto, ¿qué es? Como la irrigación de... Exactamente, este es el sistema linfático, que es muy importante para que todo lo que hay desde los hombros para arriba funcione. Es decir, que la técnica que nosotros hemos estado empleando hasta ahora ha sido el masaje, y aquí se puede ver las zonas que se van estimulando y tocando con los masajes, aplicando también digitopuntura y aplicando un poquito de masaje shiatsu, que esto es fabuloso para la irrigación del cuero cabelludo. Y esta es la técnica que nosotros estamos empleando ahora mismo y que es bastante efectiva, aunque ya te digo que cada día se está lanzando al mercado productos más efectivos. Y una cosa muy interesante, que es lo que yo he visto en estos últimos encuentros, es que cada día el médico dermatólogo que se dedica a capilar está más en contacto y toma más en serio a la especialista, a la profesional capilar de peluquería, vamos, a lo que es la peluquera, la que trata todos los días. Claro, porque realmente sois las que estáis constantemente en contacto con el pelo, ¿no? Y con el cabello. Que somos las primeras, se puede decir, que vemos cuando hay un problema, cuando hay una dermatitis, cuando el cuero cabelludo tiene sequedad, tiene deshidratación o tiene alguna enfermedad capilar, que bueno, nosotras somos las que la descubrimos y la que, en caso de que lo veamos necesario, pues la mandamos al médico, porque hay cosas que no podemos solucionar nosotros, ¿no? Claro, escapa al campo ya de acción que tenemos. Exactamente, pero lo que sí es verdad es que cada vez hay más, bueno, que nos tratamos más con dermatólogos y que colaboramos más porque somos necesarios y porque el trabajo tiene que ser conjunto. Exactamente. Bueno, esto ya es lo que te estoy diciendo, el quiromasaje que se le va a... Y está remarcando un poco las zonas donde se debe aplicar el quiromasaje, ¿no? Se empieza por las 7 vértebras cervicales, se trabajan a fondo, se trabaja el músculo, todo el músculo del hombro, el trapecio, toda la zona del cuello, y con esto pues estamos activando el riego sanguíneo y estamos poniendo en funcionamiento
lo que es toda esa zona. Incluso viene fenomenal para descargar. Oye, eso iba a decir, que eso tiene que ser relajante al máximo, ¿eh? Porque muchas veces cuando se está contraído, es que si observas, lo primero que contrae es el cuello, ¿eh? El cuello. Ahí es donde te pones con una rigidez. Sí, es donde se carga pues toda la tensión del día y el ritmo de vida que llevamos. Sí. Lo cargamos ahí y la sangre no circula, llega a estancarse, llega a inflamarse y entonces necesitamos que esta zona esté totalmente irrigada, totalmente despejada para que el problema capilar que tengamos tenga remedio. Es decir, que esto ya está más que demostrado y además es una técnica que se está imponiendo en muchísimas partes del mundo. Igual, en América se está dando este tipo de masajes porque ya te digo que es algo que es beneficioso para la salud y que al mismo tiempo pues nos puede paliar un problema capilar. Sí, para la salud en general y al mismo tiempo pues te beneficia en cuanto al cabello. Otra cosa que se me ocurre pensar es que todos estos tratamientos pues no tienen unos resultados espectaculares desde la primera semana, pero hay que ser muy constante con ello, ¿no? Hay que ser constante y pensar que el cuero cabelludo no es algo que diga, son 2 días lo que va a tardar en recuperarse, ni mucho menos. A veces requiere muchísimo tiempo y haciendo masajes y analítica y combinando productos para que podamos obtener unos resultados positivos, ¿no? Satisfactorios. Entonces, igual estamos 3 meses con un tratamiento, volvemos a hacer un tricograma y entonces ahí vemos cómo se han recuperado los cabellos, porque en una analítica normal tendremos un 80% de los cabellos en fase anágena, que es una fase de crecimiento del cabello y de vitalidad, ¿no? Entonces, cuando hacemos una analítica y nos encontramos que no hay un 80%, sino que hay un 30 o un 40% en esa fase, ya sabemos que ahí está ocurriendo algo y qué tratamiento debemos de seguir. Ya. Estaba muy pendiente y casi hasta se me va la idea. La verdad que, pues es una conversación, digamos, esperanzadora la que hemos podido tener para toda esta serie de hombres que van perdiendo pelo poco a poco y que no quieren perderlo por completo, ¿no? Lo primero que tienen es que mentalizarse de que tiene remedio y de que hay que ser constantes y acudir a un profesional que merezca su confianza y que le pueda hacer un seguimiento bueno. Y los resultados, pues los verá, tardarán un poquito porque ya te digo que no es cosa de un día para otro, ¿no? Pero que al cabo del tiempo ve lo beneficioso que es, lo mismo el masaje para su organismo que el tratamiento, lo efectivo que son los tratamientos que hoy día tenemos en el mercado y tenemos en nuestras manos. Y aunque muchas veces pensemos, es que fíjate que ahora los chicos jóvenes que tienen una melena fantástica pues van todos rapaditos y se quieren pelar, yo creo que siempre estamos pensando que lo que nos falta es lo que precisamente buscamos. Entonces, pues es muy bueno que haya todo este tipo de tratamientos para aquellas personas que hoy están perdiendo el pelo y dicen, no, es que yo no quiero ser como los chavales estos que tienen una larga melena pero resulta que se la quieren cortar. No, es que yo la quiero tener, ¿no? Sí. Pues por lo menos que sepan que la esperanza siempre está ahí, ¿no? Y sobre todo, pues que tienen que acudir a un centro y que también tienen que tener siempre en casa un producto que les pueda vitaminar, oxigenar el cuero cabelludo y que ayude a que se vayan regenerando esas células cada día con más vitalidad y que le haga más efecto y que sea más rápido, ¿no? Sabes que la mayoría de los hombres dicen, pero si yo tengo un montón de productos en casa y no los utilizo, pues tienen que empezar por ahí, tienen que empezar por utilizar. Claro, sobre todo lo que tienen que empezar, Lola, es por tener confianza en esos productos. Inmediatamente que tengan confianza, seguro que cogen el hábito y los utilizan igual que hemos hecho las mujeres. Pues sí. Y la verdad es que los resultados siempre los vemos muy positivos. Cada día, y además que es evidente, ¿no?, que cada día pues se ven más mujeres cuidadas y fenomenales, vamos que... Bueno, pues Lola Jiménez, hoy hemos hablado de la calvicie, pero en otra ocasión yo espero hablar contigo. La verdad es que es tiempo de verano. Fíjate qué masaje le están dando a esta chica. Decía yo que es tiempo de verano y tiempo de ponernos, pues eso, más
con más alegría, con esa vitalidad al vernos bien, al sentirnos a gusto con nosotros mismos. Y pues para la autoestima es fabuloso. Y ya te digo, y que hoy tenemos los medios, todos los medios a nuestro alcance, y hay verdaderas maravillas, lo mismo en productos que en técnicas, que en aparatología y que en profesionales que estamos siempre preocupados por investigar y por dar mejor servicio, ¿no? Pues maravillas que nos gustaría que nos desvelaras también en otra ocasión. Espero recibirte en este programa en otra ocasión, Lola Jiménez. Gracias. Y a ustedes pues decirles que hemos llegado justamente al final del programa, 60 minutos que hemos estado con ustedes para hablarles pues eso, de cosas saludables. Siempre lo hacemos, ya lo saben, por su salud. Les espero el próximo jueves. Buenas noches.